Hola, bienvenidos a nuestro curso de Machine Learning. En esta oportunidad vamos a ver las bases teóricas de la regresión lineal. La regresión lineal es un algoritmo que nos va a brindar un valor, recordemos, numérico o una variable continua como resultado. Lo primero, tenemos dos tipos de este tipo de algoritmo, que es la regresión lineal simple, que va a depender de una sola variable, y la regresión lineal múltiple que va a depender de más de una variable. Nuestro objetivo en estos algoritmos es hallar una ecuación, un f de x, un y, como en el cálculo, que describa de manera pareja la distribución de los datos. Gráficamente, pues vemos que y es igual a x más b, es la ecuación de la recta, y es la ecuación que estamos intentando hallar para la regresión lineal simple. Si lo extrapolamos a más variables, eh, observamos que su única diferencia es que cuantas variables haya, coeficientes de A habrá. Eh, para determinar la ecuación de esta recta Y, el principal paso pues es calcular los coeficientes A y B para ver esta, cómo la recta se amolda o se ajusta a la distribución de los datos. Básicamente ese es el objetivo, hallar una recta que explique cómo los datos se han distribuido en el plano, en el caso de dos dimensiones. Para esto vamos a utilizar el método de los mínimos cuadrados o least mean square por sus siglas en inglés. ¿Qué es A y qué es B en nuestra ecuación? A y B representa los dos coeficientes donde A es la pendiente, es decir, la inclinación que presenta la recta, que va a presentar la recta, y B es la intercepción con el eje X o con el eje de nuestra variable no predictora del problema. Nuestra variable predictora será Y. Para explicar la fórmula de cómo hallar el coeficiente A, tenemos primero que ver qué variables vamos a utilizar. Vamos a utilizar x sub n y y sub n. X sub n es cada uno de los datos de la variable x y y sub n es cada uno del valor esperado de la columna de y. Recordemos que vamos a trabajar con columnas y con datos. Entonces, x es la columna no predictora, es nuestra columna de variable trabajadora, digámoslo así, y y es nuestra clase predictora, es decir, el valor que estamos hallando o de lo que está mostrando, por eso es el valor esperado. Eh, la barra de x es la media de la variable x y la barrita y es la media de la variable y. Y n es la cantidad de instancias o la cantidad de datos de la variable x que tenemos en nuestro modelo. A será igual a el producto de las restas de los datos de x menos la media de x por los datos de y menos la media de y, este producto sumado, la sumatoria de eso, sobre eh, la resta de los datos de x menos la media de x al cuadrado. Por estos productos al cuadrado y los productos de x por y es que se llama el método de los mínimos cuadrados. En una versión un poco más estilizada, un poco más resumida, podemos determinar que es la sumatoria de x por y menos n veces el producto de las medias dividido por la sumatoria de los datos de x al cuadrado menos n veces la media de x al cuadrado. Para hallar el coeficiente b es básicamente despejar la recta, la media menos el coeficiente a hallado recientemente por la media de x. Se llama método de mínimos cuadrados porque lo que intentamos es hallar la distancia que hay de cada uno de los puntos a la recta que hallemos. Inmediatamente hallamos el coeficiente A y el coeficiente B, podemos definir una recta, en este caso, en este ejemplo es la línea roja, y lo que hacemos es que esta distancia que estamos viendo acá es lo que intentamos hallar por los coeficientes. Por eso se llama el método de los mínimos cuadrados. Recordemos que uno de los pasos importantes en el Machine Learning es evaluar qué tan efectivo es nuestro algoritmo. En el caso de la regresión lineal simple, vamos a utilizar
un término que se llama el coeficiente de determinación. Este coeficiente es una fórmula, la vemos en la pantalla, se llama R cuadrado. Eh, es 1 menos RSS sobre TSS o igual que ESS menos TSS. Ya vamos a explicar qué es cada uno de esos términos. Como esto nos va a dar un porcentaje o de qué tan efectivo funciona nuestro algoritmo, el dominio, es decir, la R cuadrado se va a estar moviendo entre 0 y 1, donde obviamente 1, lo que se acerca a 1 es que es muy bueno en contramedida del 0, que es todo lo contrario. ¿Qué es ESS? La suma de los cuadrados explicada. Básicamente es la variación de qué tanto los datos están tan alejados de la recta. Es las flechas amarillas, qué tanta distancia hay entre cada punto y la recta. Básicamente explica la relación entre las dos variables, nuestra predictora y y la variable del problema x. ¿Qué se debe hacer acá? Sumar básicamente y sub i menos y sub n. ¿Qué es lo que hacemos? Después de hallar la recta, debemos calcular eh, cuánto, cuál es el valor de y que se obtiene al aplicar la ecuación. Me explico. Nosotros tenemos una tabla de x y una tabla de y con sus valores. Lo que vamos a tener que hacer es reemplazar el valor de el x en la ecuación para ver cuánto vale y. La diferencia entre ese valor que tenemos de y menos la media de la columna que nos dieron en nuestro ejemplo al cuadrado es la suma de los cuadrados. Asimismo, la suma de los residuos o la suma total de errores mide la discrepancia entre la y que me sugirió el problema y la y que me predice la ecuación. Es exactamente es una sumatoria al cuadrado de los datos que me están dando, donde K ya es y, es decir, menos lo que yo obtuve al aplicar la ecuación para cada fila, para cada una de las instancias de nuestro problema. Finalmente, la suma total de los cuadrados es restar cada uno de los valores de y menos su media y al cuadrado. Ese es el denominador de nuestra ecuación. Haciendo el cálculo de estas tres al cuadrado, determinamos nuestro porcentaje de efectividad. Uno, podemos obtener qué tan bien nos fue o, en su defecto, qué tan mal lo hace el algoritmo, porque yo puedo calcular la suma residual sobre el total de los cuadrados para ver qué tan malo es nuestro algoritmo. Las dos medidas se pueden utilizar y eso implica que la suma de los cuadrados de los cuadrados explicada más la sumatoria de los cuadrados residuales es igual a la suma total de los cuadrados del problema. Regresión lineal múltiple. Este es el más común de los ejemplos que vamos a encontrar a la hora de hacer nuestros modelos, porque en la mayoría de los casos no solamente va a depender de una variable x, sino muchas variables van a intervenir en estos modelos. Como veíamos anteriormente, se va extrapolando la ecuación de la regresión lineal simple a la múltiple. Cuantas variables vayamos a usar, coeficientes vamos a encontrar. Eso significa que si tengo tres variables, me voy a encontrar con tres coeficientes diferentes, uno para cada una de ellas, y la pendiente sí permanece constante. Sin embargo, la notación nos está cambiando, que ya los coeficientes no se van a denominar a sub 1, a sub 2, a sub n, sino serán beta sub 0 en vez de la pendiente b, más beta sub 1, beta sub 2, beta sub k en el caso de las coeficientes a. Dada la cantidad de variables, solo podemos graficar hasta, en el caso de tres variables, ya no sería una recta, sino sería un plano, son tres x, y, z. Y cuando se elevan el número de variables, pues ya es un sistema que es imposible de graficar. Al convertirse, esto nos genera un sistema de ecuaciones. Por lo tanto, una de las formas de solucionar los tipos de regresión lineal múltiple es a través de el cálculo matricial.
Por eso nuestro problema ya no va a ser esa recta llena de betas, sino una fórmula en ecuación de matrices. Es decir, nuestra y va a ser igual a una x por betas más un epsilon. Este epsilon es el error, pero para nuestros ejercicios y ejemplos lo vamos a obviar. Es decir, es un error que se tiene en cuenta, pero que a la hora de los cálculos no se va a tener en cuenta. Pero ¿qué es y, qué es x y qué es betas? Pues bien, y va a ser un vector de tamaño i. Es un vector que nos va a traer eh, las respuestas esperadas de nuestro sistema. Eso va a ser y, va a ser un vector. X en nuestro caso va a ser una matriz que va a contener nuestras X. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en nuestra primera columna siempre va a llevar un 1. Se va a llenar con un 1 para resolverlo. Beta va a ser un vector que nos va a tener los coeficientes de nuestras variables más la pendiente. Más adelante les explicaré por qué se llenan estos con unos. Y pues el epsilon también será un vector, pero no lo vamos a tener en cuenta. Por lo tanto, haciendo analogía con el caso de la regresión lineal simple, nuestro objetivo va a ser hallar el valor de las betas. Ese vector b sub 0, b sub 1, b sub k es el que tenemos que hallar para crear nuestra ecuación final. Pero, ¿qué ecuación vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar una ecuación donde el vector beta será igual a la inversa de una matriz A por un vector G. Y vamos a ver qué son cada uno de estos. Bien, nuestra variable A va a ser nuestra columna de las variables X transpuesta por el producto de X. Recordemos que para poder multiplicar matrices, los términos del centro, es decir, las columnas de la primera matriz y las filas de la segunda matriz tienen que ser iguales. En este caso, como es una matriz K por I y por K, lo podemos hacer. Y eso nos generará la matriz inversa de A. Por otro lado, nuestro vector G va a ser la transpuesta de nuestra variable por el vector de nuestras variables Y. Y luego de hacer estos cálculos, pues obtendremos nuestra matriz. Sé que en pantalla se ve terrible, pero básicamente es una manera rápida de mostrar nuestro ejercicio. Finalmente, para evaluar nuestro modelo de regresión lineal múltiple, es exactamente igual que la regresión lineal simple, porque solamente vamos a evaluar en nuestra clase predictora. Aquí ya no vamos a utilizar las n variables que nuestro modelo sobre x tenga, en este ejemplo. Nuestro coeficiente de determinación es la suma de los cuadrados de la regresión sobre la suma total, exactamente igual que en la regresión lineal simple. Aparecen otros dos coeficientes, una ajustada y una de correlación, pero estos tipos de análisis son más de la estadística y de los análisis de varianzas o las tablas ANOVA, más que del Machine Learning. Sin embargo, en nuestro próximo video lo veremos en un ejemplo tanto en Excel como en Python.